Muy buenos días a todos, hermanos. Sean bienvenidos aquí a la casa de nuestro Dios, los que están aquí presentes en el templo y a los que nos están escuchando y viendo en la comodidad de sus hogares y a través de las redes sociales. Les damos a todos, a cada uno de ustedes, la bienvenida, hermanos, en este día 14 de noviembre del año 2021. Aquí reunidos en la iglesia de la Santísima Trinidad de Tampico. Cada uno de ustedes sean bienvenidos aquí a la casa de nuestro Dios a celebrar este culto de adoración. Y pues de esta manera, hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y a continuación, a todos, hermanos, los invitamos a que busquemos en nuestras Biblias el llamamiento a la adoración, que lo encontramos en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 95. En el Salmo 95 encontramos el llamamiento a la adoración a nuestro Dios. Y le damos lectura a todos juntos, que dice así la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría ni en mi reposo. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Y bien, hermanos, así continuando de pie, vamos a tener el momento de la oración de gratitud y la oración intercesión. Oremos, hermanos. Amoroso y buen Dios y Padre Celestial, cómo te agradecemos infinitamente, Señor, que nos hayas guiado nuestros pasos hacia tu casa de oración para que podamos celebrar juntos y en armonía este culto de adoración que se ha preparado, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. En esta mañana, Señor Dios, recibe toda la gratitud de nuestro corazón. Primeramente, Señor, porque tú perdonas nuestras faltas, Señor, perdona nuestras imperfecciones. Perdona, Señor Dios, cada uno de nuestros actos, que de alguna manera, Señor, pues provocamos que te entristezcas. Te agradecemos, Padre Santo, por la vida que nos concedes hasta esta hora, por todas las bendiciones recibidas, Señor Dios, durante toda la semana. Te agradecemos, Padre Santo, el que por tu santa y bendita voluntad, Señor, estamos viendo las maravillas tuyas cada mañana, Señor. Porque nuevas son todas tus maravillas, tus misericordias, Señor, cada mañana. Padre Santo y bendito Señor Dios, en esta mañana intercedemos, Padre Santo, por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, que se encuentran luchando por la vida, Señor, en su lecho de dolor. Oramos, Señor, por todos los presentes y los que nos están escuchando y viendo. Que tu bendición les alcance, Señor Dios, que tú sanes cada parte de su cuerpo dolida
y que tú bendigas, Señor, el medicamento que ellos están tomando, Señor, para que pueda surtir el efecto necesario en su cuerpo. Oramos, Señor Dios, por todas las viudas, por los enfermos y necesitados, Señor, porque todos ellos, como nosotros, te necesitamos. Padre Santo y bendito Señor Dios, oramos también por la vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Oramos por el cuerpo de consistorio, Señor, por cada uno de los hermanos ancianos gobernantes, para que tú les des inteligencia, sabiduría y buen entendimiento, Señor, para dirigir tu iglesia, Señor, en cuanto a su vida espiritual. Por cada uno de los hermanos diáconos también, que sean guiados por ti, Señor Dios, para que puedan tomar buenas decisiones, buenos acuerdos, Señor, en cuanto a las cosas materiales de nuestras iglesias. Padre Santo y bendito Señor Dios, oramos en esta mañana también por cada uno de nuestros hermanos pastores presentes y ausentes, Señor, por cada uno de nuestros misioneros que se encuentran también, hombres y mujeres, misionando en esta parte en cada lugar que tú les has llamado a misionar. Por cada uno de ellos, Señor, oramos, Padre Santo. Oramos también, Señor Dios, por cada una de nuestras autoridades eclesiásticas, desde el respetable sínodo, en cada uno de los honorables presbiterios, en cada uno de los honorables consistorios de cada iglesia, Señor. Por cada uno de ellos oramos para que tu bendición también les alcance en donde quiera que se encuentren. Seguramente en este día, Señor, están adorando y glorificando tu nombre santo y bendito en cada una de sus iglesias, en cada uno de los templos, Señor, en todo el campo presbiterial de nuestro país. Padre Santo y bendito Señor Dios, ¿por qué no también orar en esta mañana por cada una de nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente de la República, por cada uno de los gobernadores, Señor, que forman parte de este país, por cada uno de los presidentes municipales, Señor, por la Cámara de Senadores y Diputados, para que sean guiados por el Santo y bendito Espíritu tuyo, Señor Dios, para que puedan tomar buenas decisiones de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Sabemos y reconocemos, Señor Dios, que tenemos los gobernantes que están puestos solamente por ti, Señor. Gracias, eterno Dios, y te pedimos humildemente, Señor, que escuches cada una de nuestras oraciones, pidiéndote todo esto, Señor, dándote gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, por todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Entonces, el punto que sigue aquí en nuestro orden de culto es para alabanzas a nuestro Dios. Y ahí en sus lugares vamos a buscar las estrofas del canto número 6, canto bíblico número 6, Fuente de la Vida Eterna. ¿Cuál? Dada a Dios inmortal alabanza, pero está bien. Ah, sí. Dada a Dios, Sí. Vamos a cantar los tres juntos. Ok. Vamos a cantar las estrofas del canto número 106, hermanos. Canto bíblico 106. Dada a Dios inmortal alabanza.
Amén, hermanos. Sigamos alabando a nuestro Dios a través del himno número 6, Fuente de la Vida Eterna. Finalicemos este tiempo de alabanza con el himno número 89, hermanos. Bendito Cristo Salvador. El Rey de Reyes.
nuestro Dios. Bien, el momento, pueden sentarse, hermanos. El momento que sigue, pues, es el momento para que los niños pasen abajo a tomar su clase con la maestra Malena. Y a continuación, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 17, y de los versículos del 16 al 34. Hechos, capítulo 17, del 16 al 34. Vamos a darle lectura de una manera alternada, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir todo este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues en él quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz, toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Justicia, para que sino dando fe a todos por haber levantado. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sí. Todos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano pastor Otoniel,
que tiene el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es nuestro maestro, Señor, es nuestro guía, quien ilumina nuestros pensamientos, nuestros corazones, quien trae convicciones a nuestras vidas para que vivamos por ellas. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y es eficaz, y sabemos que realiza la obra para la cual tú la has enviado y da sus frutos en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu palabra sea lo que prevalezca, Señor, tanto en el que habla como en el que escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. El mensaje, hermanos, que vamos a meditar el día de hoy en la palabra de nuestro Dios se encuentra allí en la lectura que hemos tenido en Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 34. Este mensaje, hermanos, lo he titulado Predicando el Evangelio a un mundo que aparenta ser sabio o que se cree ser sabio. Creo yo, hermanos, que todos como cristianos y como parte de este mundo, aunque no pertenecemos a él, vivimos en él, estamos conscientes de lo complejo que muchas veces resulta vivir nuestra fe en medio de un mundo que vive con valores, con ideales, con prácticas que resultan contrarias a la fe cristiana. Y mucho más difícil posiblemente sea predicar el mensaje del Evangelio, el compartir ese mensaje de salvación y de transformación en la vida de las personas que precisamente no desean escuchar ese mensaje porque no desean muchas veces transformar su manera de pensar, renovar su pensamiento, renovar sus convicciones, transformarlas y por ende pues también una renovación en todas las áreas de su vida. Y es que esa resistencia, hermanos, que parece tan natural en la vida del ser humano, se debe precisamente al pensamiento que gobierna sus corazones, sus motivaciones, y que ese pensamiento, hermanos, es muy antiguo. Es muy antiguo, viene desde la misma creación, desde que Satanás viene e interviene haciendo pensar, haciendo creer cosas, poniendo la tentación para que el ser humano en su razonamiento autónomo, independiente, separado de la palabra de Dios, formule sus propias ideas, sus propias expectativas de lo que debería de ser. Y a partir de ahí, como conocemos nosotros la historia, el ser humano toma la decisión de alejarse de la voluntad de Dios para hacer la suya. Y a raíz de ahí, a raíz de ese evento, hermanos, que es trascendente para la historia de la humanidad, entra el pecado. Y el pecado es lo que gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones cuando vivimos en ese estado no redimido delante de nuestro Dios. Y cuando no vivimos así, hermanos, cuando no hemos cuando no hemos creído en el mensaje del Evangelio, cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando seguimos viviendo, como dice la palabra, en nuestra vana manera de pensar y de vivir, de razonar las cosas, pues nos damos cuenta de lo que
generalmente se dice que cada cabeza es un mundo, que cada quien piensa de manera diferente, y no solamente eso, sino que el ser humano tiene ese derecho de pensar de formas diferentes, de razonar las cosas, la realidad, de maneras tan distintas que pues básicamente todo se vuelve relativo. Es decir, no hay una verdad, no hay un valor, una referencia, un estándar de pensamiento y de vida que defina lo que el ser humano debe de ser, lo que el ser humano debe de pensar acerca de Dios y lo que él debería de pensar acerca de sí mismo. Y donde no hay esos valores, hermanos, absolutos, donde cada manera de pensar, por distinta e incluso muchas veces perversa que sea, pues es respetada. Y no hacerlo posiblemente se puede constituir, por lo menos en verse políticamente incorrectos, es decir, en que no le caigamos bien a los demás, ¿verdad? En pensar que somos intolerantes, que somos personas que tienen una mente cerrada. Y por otra parte, pues puede incluso hasta constituirse en un delito, ¿verdad? De tal forma, hermanos, que esa manera de razonar y de querer vivir nuestras vidas nos ha llevado, hermanos, a extremos y a ideas muy, muy dañinas, en donde el ser humano básicamente desea vivir sus vidas justificando su forma de ser, de vivir, de actuar, y digamos, justificando lo que Dios simple y sencillamente ha tachado como pecado y como abominación. Y frente a eso, hermanos, pues podemos poner muchos ejemplos, creo yo, pero basta con mencionar algunos cuantos, y yo creo que podemos estar de acuerdo con esto, pero posiblemente nos cause cierta incomodidad, incluso simplemente escucharlo mencionar, porque hemos sido tan bombardeados con estas ideas de que tenemos que respetar la manera de pensar y de ser de cada quien, que no nos atrevemos a veces ni siquiera decir que estamos en una posición diferente o contraria, ¿no? La famosa ideología de género, que todo mundo ha escuchado hablar acerca de ella, en donde cada quien se define a sí mismo, básicamente, ¿no? Cada quien es su propio marco de referencia para decir quién es, donde ya la biología y lo que diga la ciencia, los hechos reales, comprobables, no importan. Esto por eso se llama ideología, porque es simplemente la manera de pensar de cada quien. Y esto es algo, hermanos, que se ha defendido tanto. Y no solamente eso, podemos mencionar el matrimonio homosexual, los derechos de las comunidades homosexuales, LGBTQ y etcétera. El feminismo de tercera ola, que está promoviendo muy fuertemente la legalización del aborto, por ejemplo. Y podríamos citar más ejemplos, hermanos, pero esos son solamente unos cuantos que son muy sonados. Y hermanos, todo eso es simple y sencillamente evidencia de que el mundo en el que nosotros vivimos no quiere saber nada acerca de la verdad, de una verdad viva, eficaz, absoluta. No quiere saber nada de valores morales y espirituales absolutos. Y esto los lleva no solamente a rechazar a un Dios, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero,
sino también a crear entonces, a sustituir a ese Dios vivo y verdadero con sus propios dioses, con sus propios ídolos que han hecho ellos mismos. Ídolos como el placer, como el éxito, el dinero, la fama, el amor a sí mismo por encima del amor al prójimo, y muchos otros valores que se han corrompido, e incluso antivalores podríamos pensar. Y en ese mundo, hermanos, en donde operan estas cosas, donde se piensa, se vive, se actúa, se siente de esta manera, el problema que está en medio de todo esto es que este mundo que se ha distorsionado tanto, hermanos, es un mundo que se cree sabio. Es un mundo que piensa que tiene la razón. Cuando en realidad, si nosotros juzgamos la realidad desde la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo que decía el apóstol Pablo en este mismo pasaje. Hay mucha ignorancia. Todo lo contrario. En donde el mundo se jacta de ser sabio, hay mucha ignorancia. Porque hay desconocimiento de Dios. Hay desconocimiento de la verdad, hay desconocimiento de la palabra de Dios, de esa verdad absoluta y de ese valor que debe de regir, de direccionar nuestras vidas. Y Pablo lo decía en Romanos capítulo 1, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios a semejanza de hombres, a semejanza de animales, y se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su corazón fue entenebrecido. Y dice la Biblia, y por eso Dios también los entregó a sus propias pasiones vergonzosas, para que cometieran toda clase de mal con avidez, pero con sus justas consecuencias también. Es decir, el que Dios haya permitido que el pecado continúe su camino en la vida de estas personas, de este mundo, no significa que no habrá consecuencias. Pablo también dice que Él juzgará. Dios juzgará al mundo. Pero por supuesto, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que el mundo se pierda en su pecado. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo rebelde, pecador, que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con su verdad, con su evangelio. Dios, por amor, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso significa salvación, eso significa transformación, eso significa entrar en el reino de Dios, en sus principios, en sus valores, en su verdad. Así que, hermanos, es en este contexto en el cual el apóstol Pablo también se encuentra, porque aunque hemos hablado de ejemplos contemporáneos, hermanos, estas cosas ya existían, siempre han existido en la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo lo hablaba y lo advertía y decía: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Cómo puede el ser humano no errar, no equivocarse en su manera de pensar, de razonar las cosas, si no tiene una referencia, un valor absoluto, si no tiene el conocimiento de la verdad?
no podrían entonces afirmar sin temor a equivocarse lo que es bueno o lo que es malo. Pero Dios, hermanos, ha dado esa referencia. Dios ha hablado al hombre. Y Dios ha dado su ley, dice la palabra, escrita en nuestros propios corazones, en nuestra conciencia, de tal manera que nosotros llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo es engañarnos a nosotros mismos, porque es ir en contra de lo que Dios mismo ha establecido como ley en nuestras conciencias. Y esa misma conciencia, dice Pablo ahí en Romanos capítulo 2, que es la que también nos defiende o nos acusa en nuestros razonamientos. Hablando precisamente de los gentiles, de este mundo grecorromano en el cual ellos vivían y que no tenían acceso a la palabra de Dios. Bueno, dice, pero tienen acceso a su conciencia y saben discernir entre lo bueno y lo malo. El que no vivan conforme a lo bueno es porque tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza necesita ser transformada. Y no va a ser transformada a partir de la razón humana, sino a partir de la intervención de Dios en la vida del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Evangelio, por medio de su Espíritu Santo, que va a producir arrepentimiento de toda vana manera de vivir, de toda vana manera de pensar, y va a producir esa fe también para que nosotros podamos confiar en la suficiencia de la persona y de la obra de Jesucristo, y por esa misma fe poder vivir, como Pablo decía también en Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Así que es en medio de este contexto, hermanos, en un mundo que no reconoce su pecado, su error, en un mundo que justifica su error, en donde nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y eso, hermanos, posiblemente no sea una tarea fácil. Eso requiere que nosotros, como cristianos, como heraldos del Evangelio, tengamos claridad. Tengamos claridad en lo que nosotros somos, en lo que creemos, pero también tengamos el criterio para poder discernir las cosas que suceden en el mundo y cómo es que el Evangelio tiene que impactar en la vida de aquellas personas que no saben diferenciar, como decía Dios a Jonás, entre su mano derecha y su mano izquierda. Y el apóstol Pablo, hermanos, que llegó a Atenas esperando a sus compañeros de milicia ahí en aquel lugar, a Silas y Timoteo, tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con la realidad de lo que es el mundo pagano, el mundo que no ha conocido al Dios vivo y verdadero, pero que se ha envanecido en sus propios razonamientos, en sus propias filosofías, y que cree ser sabio. Y el apóstol Pablo, siendo lo que él era, un evangelista, un misionero, un enviado de Jesucristo, él tiene en claro su identidad. Él tiene en claro quién es su Dios y tiene en claro cuál es su misión en el mundo. Y no va a dejar pasar esta oportunidad para comunicar la verdad en medio de este centro de la filosofía en el mundo. Así que, hermanos, en primer lugar necesitamos entender el mundo que está lleno de dos cosas que vio el apóstol Pablo en Atenas, y son las mismas cosas que nosotros debemos de identificar en nuestro propio mundo, en nuestro propio contexto.
cultura. Y la primera cosa que vio Pablo fue la idolatría. Y la segunda cosa fue la ignorancia. Idolatría e ignorancia son dos grandes características, hermanos, de las cuales el mundo no quisiera reconocer esta realidad. Cada vez el ser humano más y más se aleja de los conceptos religiosos. No quiero saber nada de la religión, de las instituciones religiosas, de aquello que está estigmatizado como ignorancia, que es motivo de vergüenza muchas veces por el fracaso y por el error humano también. Y por otro lado, el no querer saber nada de Dios, el alejarse de la verdad, como consecuencia provoca ignorancia. Así que el apóstol Pablo se encuentra y en esta ciudad, Atenas, imaginémoslo por un momento, hermanos, la cuna de los grandes filósofos, ¿no? Como Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros que ya habían existido, que ya habían pasado, que eran parte de la historia y de la herencia cultural de aquella ciudad, y de lo cual posiblemente ellos se sentían muy orgullosos. Sin embargo, en medio de toda esta sabiduría humana, el apóstol Pablo puede identificar que lo que está provocando esa falsa sabiduría es una gran idolatría. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y hermanos, lo evidente eran los ídolos, pero a veces pasamos por alto el hecho de que a Pablo le dolió en el alma. Porque eso nos habla, hermanos, de las convicciones de Pablo. Eso nos habla de que Pablo no se sentía cómodo en aquel lugar. Pablo podía identificar todo un mundo, una visión equivocada, errada, que se alejaba cada vez más de Dios. Y Pablo, conociendo al Dios vivo y verdadero y conociendo el plan de Dios para la humanidad, un plan redentor, dice que le dolió en el corazón. Se entristeció posiblemente por ello, se enardeció y no pudo callar. Él abrió su boca y comenzó a hablar con la gente en las plazas. Comenzó a hablar acerca del Dios vivo y verdadero, acerca de Jesucristo, su Hijo, y el propósito redentor para el mundo. Y hermanos, en eso estaba el apóstol Pablo cuando dice la palabra que, versículo 18, algunos filósofos llamados epicúreos y estoicos se le acercaron, entablaron conversación con él, y unos le decían: ¿qué quiere decir este hombre? Dice la Biblia que todo el mundo deseaba escuchar algo, pero algo nuevo, una novedad, una nueva filosofía, quizá un nuevo Dios. Y otros decían: parece que es predicador de dioses extranjeros. Y hermanos, pensemos un momento en estos dos tipos de pensamiento, de filosofías, los epicúreos y los estoicos. Los filósofos, hermanos, epicúreos, eran aquellos, hermanos, que enseñaban en términos muy simples que todo lo que producía placer, gozo, felicidad en el corazón, en la vida del hombre, era bueno. Y todo aquello que producía todo lo contrario al placer, tristeza, sufrimiento, dolor, etcétera, era lo malo.
ese era su criterio de discernimiento entre lo bueno y lo malo. De tal forma que pues su sistema de vida, su sistema ético, la misma palabra lo define en otra escritura, dice que decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. A eso se le llama hedonismo, es decir, la búsqueda del placer como el fin último del hombre. Y hermanos, esta idea pues trajo diferentes formas de vida. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo es que vivía la sociedad griega en aquel entonces. Muchos estaban dados a los placeres de la carne, de todo tipo, porque ese era su valor de referencia, sus valores de vida. Y nos damos cuenta, hermanos, que aunque hoy en día nadie se identifica quizás como un epicúreo o como un hedonista, quizás no sea consciente muchas veces de lo que significa eso. Sin embargo, muchos buscan exactamente lo mismo. Simplemente el placer, la satisfacción personal. Deseamos evitar todo tipo de dolor, de sufrimiento, de tal forma que se evade muchas veces estas realidades de lo que el ser humano es, en vez de resolver los problemas de fondo. Como dice Pablo, se entregan a placeres, a deseos carnales y no buscan la fuente de su insatisfacción, de su dolor, de su sufrimiento, lo cual la Biblia claramente le llama pecado. Le llama estar separado de la gloria de Dios, estar destituido, fuera de esa relación personal con Dios. Y que eso significa que el estilo de vida que se fundamenta en esta forma rebelde de vivir a placer implica arrepentimiento, implica dar la vuelta en el sentido contrario en el que se está yendo para volver una vez más a Dios, a la fuente del verdadero gozo y del verdadero placer. El placer en sí mismo, hermanos, cuando Dios lo da, es legítimo y no es malo. De hecho, dice nuestro Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta que el fin principal del hombre es gozar, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El gozo es un propósito importante en la vida del creyente, en la vida del ser humano, pero ese gozo no lo va a encontrar fuera de una relación con Dios, de glorificar a Dios, de reconocer a Dios en su vida, que Él existe, que Él es el creador, el sustentador, el redentor de nuestras vidas y el gobernador de todo lo que existe, que yo soy su criatura y que me he rebelado, me he extraviado, pero que Dios me ha buscado con su misericordia, con su gracia, en su soberana voluntad, no por lo que yo sea, sino por lo que Él ha deseado hacer en mi vida, por lo que Él es, para reconciliarme con Él y que vuelva a encontrar el verdadero gozo. En tu presencia, dice la Escritura, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Hermanos, Dios no desea que nosotros seamos personas amargas, tristes, sin falta de gozo. Al contrario, Él desea que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Esa es la clave. ¿En dónde estamos encontrando
el gozo en nuestras vidas, el placer en nuestras vidas, en las cosas que Dios ha puesto para que las vivamos y las disfrutemos legítimamente de ellas, dando gracias a Dios por lo que Él nos da y haciendo uso de esas cosas de forma justa, moderada, y ahí estriba la gran diferencia entre cómo hacemos uso incluso de las cosas buenas que Dios da y que muchas veces el ser humano las convierte en algo malo. Por ejemplo, la Biblia habla constantemente del vino, ¿sí? De principio a fin, hermanos. Y jamás la Biblia condena el vino en sí mismo. Lo que condena a la Biblia es la embriaguez, la borrachera. Es decir, el mal uso que el ser humano le da a algo que Dios mismo creó en su naturaleza y que dio al ser humano la capacidad de poder producir también. Pero llevamos las cosas al extremo. ¿Por qué? Porque no nos estamos guiando por la palabra de Dios. O nos vamos completamente a las adicciones, o posiblemente nos alejemos completamente de esas cosas. Y bueno, si lo hacemos en uso de razón de decir, sé que no es malo, pero prefiero estar lejos de ello para no caer en tentación, adelante, gloria a Dios por eso. Pero si parto de un prejuicio de decir que eso es malo en sí mismo, ahí ya estoy yo cayendo en un extremo contrario, en donde lo que estoy satanizando es las cosas en sí mismo y no el problema de mi naturaleza pecaminosa, donde Dios desea trabajar en mi vida. Eso es solamente un ejemplo, hermanos. Y esto nos lleva precisamente al segundo pensamiento filosófico que el apóstol Pablo encuentra en Atenas, que son los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? Lo contrario a los epicúreos. Mientras los epicúreos eran hedonistas que buscaban el placer en todas las cosas, los estoicos se abstenían del placer. Eran el otro extremo. Decían, no, lo verdaderamente bueno es negarse todo tipo de placer, de vicios, de desenfreno. Necesitamos tener control, autocontrol sobre nosotros mismos. Y es ahí donde vamos a encontrar la virtud, donde vamos a encontrar lo que es verdaderamente bueno y valioso en la vida del ser humano. El problema de muchos de estos filósofos estoicos es que ellos se enfocaban precisamente en digamos, en una vida externa de apariencia, porque los deseos de su corazón seguían luchando ahí. Y por eso lo veían como una forma, hermanos, digna de vivir, es decir, yo me opongo a mis propios deseos y venzo sobre ellos. Y algo, hermanos, que vemos en la palabra de Dios es que esta idea también estaba dentro del pueblo judío. Jesucristo los identificó como los escribas, como los fariseos, que hacían precisamente lo mismo. Es decir, ellos trataban de mantenerse en una forma de vivir estoica frente a los deseos de la carne, frente al placer, frente al cumplimiento de la ley. Es decir, nosotros cumplimos la ley a cabalidad,
Y todo lo que la ley dice que yo no debo de hacer, no lo voy a hacer. Pero Jesucristo confrontó precisamente esta manera de pensar que tampoco trae satisfacción a la vida del ser humano. Al contrario, trae amargura. Y decía el Señor Jesucristo que eso era una manera hipócrita de vivir, es decir, no era legítima, porque solamente se basaba en las apariencias, pero no en realidad en la satisfacción del corazón en Dios, en donde yo puedo hacer o no hacer lo que Dios me pide, es decir, de acuerdo a sus mandamientos, y que en ello encuentre verdadero bien, verdadero placer por agradar a mi Señor. No por agradarme a mí mismo y no por agradar al ojo humano. Y eso dice la Escritura, que era lo que hacían los fariseos en su momento. Cuando ayunaban, cuando oraban, cuando se demacraban, y dice que se exhibían públicamente para dar una apariencia de piedad que finalmente pues no la había en el corazón de cada uno de ellos. Así que, hermanos, estas dos formas extremas de vivir siguen existiendo hoy en día. Hoy en día encontramos el moralismo, la moralidad, personas que desean vivir de una forma respetable y digna, y lo pueden justificar por medio de la religión o sin religión, pero decir, mi vida es recta. Y aún así no encontrar la verdadera comunión con Dios, el verdadero gozo y el verdadero placer que Dios da, porque seguimos alejados de Dios, centrados en nosotros mismos. O el otro extremo, de quienes simplemente no desean vivir bajo ningún tipo de regla, de moralidad, y tratar de encontrar lo que tampoco pueden recibir en ese estilo de manera de pensar y de vivir. Sea como sea, hermanos, todo eso es idolatría. Es idolatría. Porque puedo hacer un ídolo de las cosas malas como un ídolo de las cosas aparentemente buenas, pero no de Dios. Y es en esa situación, hermanos, en la que el apóstol Pablo, en los versículos 22 al 23, dice que empezó a hablar. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con una inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como Dios, como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Así que el discurso de Pablo comienza, hermanos, siendo consciente de esta realidad en la cual se encontraban los atenienses y en la cual se encuentra el mundo. Por un lado vemos, hermanos, que no confronta directamente de un inicio el pecado de las personas, pero sí resalta lo obvio que es su religiosidad, y está buscando ese punto de identidad con las personas, de tal forma que llama la atención y les puede hablar de algo a partir de lo que ellos mismos son y hacen. Es decir, su religiosidad y su Dios no conocido. Ese es un punto con el cual los atenienses se encontraban muy identificados, y parte de ahí el apóstol Pablo, como una herramienta, hermanos, como una estrategia, como una ilustración para poder exponer el mensaje del Evangelio. Y es interesante, hermanos, que este altar a este Dios desconocido
surge del temor, hermanos, que tenían muchos de ellos a estar ofendiendo a algún Dios que se desconociera y que pudiera causar algún tipo de tragedia, de catástrofes naturales o situaciones semejantes en el mundo. Y Pablo utiliza este altar para decirles que ese Dios que ellos desconocen es el Dios del cual Él les va a hablar. Y es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio en medio de este mundo. ¿Cómo lo hace el apóstol Pablo? Versículos del 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Ahora sí, hermanos, a partir de este punto, entendiendo el apóstol Pablo el contexto en el cual se encontraba, que era la idolatría, la religiosidad y la misma ignorancia del Dios no conocido, a partir de esto el apóstol Pablo inicia su discurso mostrando el error en el que se encontraban, destacando sobre todas las cosas, hermanos, que el Dios que ellos no conocen es un Dios vivo, verdadero, soberano, poderoso, que ha creado absolutamente todas las cosas que existen y que las gobierna, que las dirige con un propósito. Y ese propósito es que toda la creación, todo lo que Dios ha creado y de manera particular el ser humano tengan un encuentro con Él. Que el mundo se ha llenado de Dios, pero Dios está buscando al hombre. Lo quiere reconciliar con Él. Que ese es el tipo de Dios en el cual el apóstol Pablo cree. Ese es el tipo de Dios en el cual nosotros creemos, el cual también confesamos y predicamos. El Dios que tiene control de todas las cosas, y por tal razón la decisión más sabia de cualquier ser humano sería depender de Dios y no que Dios dependa de nosotros. Buscar cuál es su voluntad en nuestras vidas y seguirla. ¿Cuánta idolatría, hermanos, en el mundo se acabaría si solamente conociéramos al Dios vivo y verdadero, tal como Él se nos revela en la creación y de manera especial en las Escrituras y en nuestro Señor Jesucristo? Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es precisamente siendo portador de esa revelación. El mundo dejaría de adorar, hermanos, cualquier cosa y se dedicaría precisamente a buscar a ese Dios vivo y verdadero. Muchas veces, hermanos, al igual que los atenienses, las personas hoy en día llegan a tener ideas distorsionadas de Dios,
como que es un Dios que solo está demandando cosas del ser humano, como si Él necesitara de nosotros. Pero dice Pablo que al contrario, somos nosotros los que necesitamos de Él. Él es el que da vida a todos, aliento, dice, todas las cosas que necesitamos proceden de Él. El mensaje que tenemos que anunciar a nuestra sociedad es el mismo que predicó el apóstol Pablo, a un Dios soberano, a un Dios creador, sustentador, salvador y gobernador de todo lo que existe, a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección, su entronización a la diestra del Padre y el regreso en su segunda venida. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos, que Pablo estaba predicando y que la gente necesita conocer, aunque no le agrade a la gente escucharlo. La gente lo necesita para que pueda comprender la gravedad de su pecado, de sus pensamientos, de sus ideologías, de sus filosofías, de todas aquellas cosas que le llevan más y más a la injusticia y le alejan más y más de Dios, y que acarrea más y más consecuencias. Hermanos, no denunciar el pecado, el error, las falacias, las mentiras, no es amar realmente. No es amar a nuestro prójimo, no es amar la verdad de nuestro Dios. No solamente no decirlo, sino comunicar ideas distorsionadas del Evangelio. Volver la palabra de Dios en un discurso de autoestima, de motivación, de pretexto para encontrar satisfacción a nuestros propios deseos y necesidades temporales, en donde el centro se vuelve el hombre y no Dios. Yo quiero ser sano, yo quiero ser próspero, yo quiero que me vaya bien, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo y yo. Y entonces convertimos a Dios, el Dios de gloria, ese Dios que creó todas las cosas y las gobierna, en un servidor nuestro. Por supuesto que el Señor vino a servir. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Pero dice, ese servicio implica dar mi vida en rescate. Dar mi vida. El servicio que Dios nos ha dado es salvación de nuestros pecados y vida eterna. ¿Qué mayor bendición y grandeza, hermanos, necesitamos recibir de parte de Dios que no sea eso? Por supuesto, el Señor va a añadir bendiciones, pero dice la palabra de Dios, busquen primeramente su reino y su justicia. Reconozcan su poder, su soberanía, su autoridad, que Él es verdad y que Él es vida. Y el resto de las cosas, Dios las va a añadir. Así que el apóstol Pablo predicaba esto. Dice el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Y aquí se está refiriendo claramente a nuestro Señor Jesucristo. El designado por Dios. Designado, hermanos, es igual al autorizado, el Mesías, el Cristo. El único que Dios ha establecido como Salvador, como mediador entre Dios y los hombres.
El Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio está incompleto si no proclamamos el arrepentimiento, de un cambio de manera de pensar, de un cambio de filosofía, de un cambio de vida. Ya que algún día, dice Pablo, Dios juzgará al mundo y lo hará con justicia. Si no advertimos esta realidad a la gente, aun cuando no la quiera escuchar o creer, hermanos, no estamos predicando el Evangelio. Y si no tiene a Jesús como el Señor y el Salvador en su vida, ese juicio está cayendo sobre sus vidas. Ahora bien, hermanos, tanto los filósofos epicúreos como también los estoicos, esa idea que Pablo menciona, que es la resurrección, era algo inconcebible porque fuera de lo irracional para ellos, era algo que iba en contra de sus creencias filosóficas, en donde la muerte, hermanos, para ellos era la liberación del cuerpo y de los sufrimientos de la vida presente. Era dejar de luchar con cualquier tipo de limitaciones humanas. Pero para el cristiano, hermanos, la resurrección significa la veracidad del Evangelio y la veracidad de las promesas que Dios nos ha dado, garantizadas en Cristo Jesús. La resurrección de Jesucristo es fundamental. Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados y seríamos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Pablo no tendría razones para pararse en ese aerópago, en ese lugar donde se exponían las grandes filosofías, para predicar el Evangelio. ¿Con qué cara, con qué autoridad haría tal cosa? Pero Pablo, como decía, yo sé en quién he creído. Yo conozco la verdad. Y es una verdad que necesito predicar, que necesito compartir, que necesitan escuchar, independientemente de cuál sea la respuesta a esa verdad. Es la comisión que le ha sido encomendada de parte de nuestro mismo Señor resucitado. Y es la misma comisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. No somos diferentes al apóstol Pablo en ese sentido. Tenemos las mismas creencias, los mismos valores, tenemos la misma teología. Tenemos la misma encomienda. La pregunta es si nuestro corazón se enardece alguna vez, como se enardecía el corazón de Pablo. ¿O estamos nosotros siendo arrastrados también por la religiosidad, por la idolatría o por la ignorancia? Así como Pablo veía, hermanos, altares por donde quiera y templos paganos, el ser humano hoy en día también tiene un altar, tiene un templo, generalmente visible a la luz de todos. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Facebook, para ser más específicos. Muchas veces ahí es donde nosotros proyectamos lo que somos, lo que deseamos, lo que queremos que los demás conozcan y vean en nuestras vidas. Y no estoy diciendo yo que sean malas en sí mismos, hermanos, no quiero que me malinterpreten. No quiero decir que cosas que nosotros publicamos, todo eso sea malo.
Pero creo yo, hermanos, si puede usted estar de acuerdo o no conmigo, pero muchas veces todo lo que hacemos en redes sociales tienen no el propósito de comunicar como una herramienta, comunicar el mensaje del Evangelio. Que deberíamos de aprovecharlo, hermanos. Deberíamos de aprovechar esa herramienta para comunicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y vuelvo a insistir, no significa que si lo uso para otras cosas esté mal, no. Pero cuando no comunico el Evangelio, cuando estoy comunicando otras cosas, ¿qué valores estoy proyectando en mi vida? ¿Qué filosofías, qué ideas estoy proyectando hacia el mundo que está atento de mi vida, de mi manera de pensar, de mi manera de vivir? ¿Qué estoy proyectando? Quizá no sea justa la comparación, pero ese sería como el aerópago moderno, una plataforma, un lugar donde se exponen miles de millones de vidas. Y el cristiano tiene que proyectar su fe, sus convicciones, porque de alguna manera eso va a testificar a otras personas. No lo que somos nosotros, sino lo que es el Evangelio, lo que es Cristo Jesús. ¿Cómo responde entonces el mundo ante la predicación del Evangelio? ¿Cómo respondieron los atenienses? Versículo 32 al 34. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Ahí tenemos, hermanos, una respuesta clara al Evangelio. Y eso es lo que vamos a esperar siempre, hermanos, cuando comunicamos las verdades del Evangelio. Unos van a burlarse, otros van a perder interés, van a decir: no, después hablamos sobre ese tema. Y otros sí van a creer. Y a lo mejor nos parezca una noticia triste, hermanos, pero tenemos que estar preparados para ello. Y yo creo que el que la palabra de Dios nos narre este acontecimiento tiene ese propósito: instruirnos, prepararnos. Que los que van a escuchar el Evangelio y van a responder van a ser una minoría. La gran mayoría quizás nos van a escuchar con respeto, pero nos van a ignorar. Quizás otros se van a volver en su contra, le van a decir: no me hables de estas cosas, no quiero saber nada de esto, o no quiero saber ya nada más de ti. Quizás otros le den, como decimos coloquialmente, le den el avión, le digan: sí, está bueno, pero que en realidad no va a afectar sus corazones. ¿Sabe? Sea cual sea la respuesta de las personas, la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer esa obra. Nuestra tarea como creyentes es comunicar el Evangelio y hacerlo de una manera consciente de lo que estamos diciendo, con convicción y de formas que sean claras, entendibles, pero que sean verdaderas, que sean completas, hermanos. El resto depende de lo que el Espíritu Santo hará en la vida de las personas. Y la gran noticia es que dice la Escritura que creyeron algunos de ellos, entre ellos el areopagita y una mujer, dice, llamada Dámaris, que estaba ahí.
Eso es de llamar la atención, porque en aquel entonces no era tan fácil que una persona, una mujer, estuviera en un lugar como esos. Quiere decir que tenía cierta relevancia, importancia en ese momento. Ahora, el hecho de que ellos hayan creído, hermanos, conlleva que ellos van a ser portadores del mensaje del Evangelio a las personas que se encuentran en ese lugar. Pablo no estaría toda la vida ahí en Atenas, pero estas personas que residían en ese lugar sí. Y la obra del mensaje del Evangelio continuaría a través de ellos. Algunos piensan que la predicación de Pablo en Atenas fue un fracaso, porque no hubo muchas conversiones, como las vemos en otros lugares. Pero hermanos, yo no lo veo así. Al contrario, es un éxito. Así haya sido una sola alma, o así no haya habido conversiones, el Evangelio de Jesucristo fue predicado. Y como dice Pablo a los Corintios, es olor de vida para los que creen, para salvación, pero también es olor de muerte para los que se pierden por su incredulidad. Lo importante es que el Evangelio sea predicado y que todos tengan la oportunidad de escuchar acerca del Dios no conocido. No del que se han hecho a su imagen y semejanza, sino del Dios que se ha revelado en la palabra, en las Escrituras y en Jesucristo, que se nos ha dado a conocer de manera muy personal a cada uno de nosotros. Y que teniendo ese conocimiento, tenemos las convicciones, las motivaciones, la encomienda de parte de nuestro Dios de no quedarnos callados, de no atemorizarnos frente a las filosofías, ideologías del mundo. ¿Usted cree que Pablo a lo mejor no se puso nervioso frente a esa audiencia? A lo mejor sí, pero él predicó la verdad. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos quedarnos callados. Necesitamos vencer nuestros temores, nuestro nerviosismo, el temor al rechazo que afecta tanto hoy en día a la gente. El no querer ser rechazado, el no querer ser señalado. Hermanos, eso va en contra de la vida cristiana. El Señor Jesucristo lo advirtió a sus discípulos, que habría aflicción en el mundo, que muchos los rechazarían e incluso los perseguirían e irían a la cárcel o a la muerte por ello. Pero ellos tenían que permanecer firmes, porque sabían quién era Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es el Dios en quien ha creído? Conclusión, hermanos, vivimos en un mundo que se cree sabio porque está lleno de filosofías e ideologías que al final lo vuelve idólatra y necio porque le ha quitado la gloria a Dios. Y en medio de este contexto tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar a un Dios poderoso, soberano, eterno, pero también lleno de amor y lleno de justicia, de juicio, que demanda arrepentimiento a todos y fe en Él. Y frente a ese mensaje, hermanos, no dudemos que algunos se burlarán, otros serán indiferentes, pero siempre habrá quien sea llamado por la palabra y por el Espíritu de Dios y crea en el mensaje del Evangelio y obtenga salvación y vida eterna para su gloria. Si nosotros ya hemos creído, hermanos, el Evangelio, hay algo muy importante que tenemos que hacer y es unirnos en la misma misión de Dios, que es compartir
a otros el poder de Dios, que es para salvación de todo aquel que cree, que es Cristo Jesús. Tal como se unió Dionisio y Dámaris a Pablo, así somos todos los creyentes llamados a unirnos a las filas del reino de Dios, de su ejército, para ser portadores de la verdad, de la justicia, del amor, de la gracia, de la misericordia, del juicio, de la vida eterna que viene de nuestro Dios. ¿Hemos respondido al mensaje del Evangelio, hermanos, en lo personal? Usted puede identificar en su vida que se ha arrepentido y que ha creído en Cristo Jesús y que Él es el Señor de su vida, que Él es ese Dios que Pablo expone de una manera tan clara. Entonces usted tiene todo lo necesario, toda la motivación. Debería de tener toda la motivación para no callar. Pero si no es así, si usted dice, yo no siento motivación, no siento ese deseo, no siento ese estremecimiento en mi corazón que me lleve a anunciar a Cristo, entonces quizás el Evangelio es para nosotros. Lo estamos necesitando en este momento. Necesitamos arrepentirnos de la manera en cómo hemos estado viviendo religiosamente, idolátricamente, habiendo tenido a Dios en una idea que no es la correcta, la verdadera. Porque yo no puedo llamarle a Dios mi Señor y mi Rey y no desear hacer su voluntad. Pongamos nuestras vidas en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra una realidad en la cual el mundo vive, que es la realidad de su idolatría, de su religiosidad, de su ignorancia, del engaño, de los razonamientos engañosos que gobiernan muchas veces los corazones y que se evidencian en distintas formas de vivir, pero que solamente demuestran que estamos apartados de ti, extraviados de tus caminos. Señor, si nuestra vida no es diferente a la de aquellos atenienses, si no es diferente a la del mundo, Señor, queremos reconocer que necesitamos más de ti. Necesitamos que tú sigas obrando en nuestras vidas. Tu gracia, tu perdón, tu santidad, la transformación y la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Que nos ayudes a conocerte más y más como el Dios vivo y verdadero que tú eres. Y que seas tú quien moldee nuestros pensamientos, nuestro sentir. Que nos dé discernimiento y que nos dé verdadera sabiduría para entender a este mundo en el cual vivimos y la misión que tú nos has encomendado en él. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener buen discernimiento sobre nuestras vidas y sobre lo demás. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente
en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tu evangelio es poder. Poder para nuestra salvación, poder para nuestra santificación. Y sabemos, Señor, que ese mismo evangelio tú lo utilizarás no solamente para obrar en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Que todo pensamiento, Señor, sea cautivado por ti. Señor, que todo aquello que no se conforme a ti, Señor, en nuestras vidas sea desechado, sea transformado. Y que en esa misma medida, Señor, podamos como el apóstol Pablo, compartir al Dios vivo y verdadero en el cual hemos creído y que el mundo no conoce. Ayúdanos, Señor, a este propósito. Sabemos que tú lo harás, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por el mensaje expuesto por nuestro hermano pastor. Y a continuación, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos que hemos traído. Y entonces, a través de las estrofas del canto número 65, vamos a entonar a nuestro Dios este canto, mientras nuestros hermanos Aníbal vas a recoger las ofrendas y los diezmos que hemos traído para el Señor en este día. Canto número 65. No hay música.
Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu templo, Señor, alabándote, Señor. Te pedimos por estas ofrendas y diezmos que se han levantado, Señor. Te pido que tú los resguardes, Señor, y se utilicen conforme sea tu voluntad, Señor. Por esto te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ahora recibimos la bendición apostólica y después nos despediremos con la doxología número 316. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por un domingo más que tú nos permites estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de podernos congregar en este día para alabar tu nombre, para recordar lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros y también, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por todos los hermanos y hermanas que se encuentran también en sus hogares, que tú les bendigas, que tú, Señor, estés con cada uno de quienes, Señor, también están siguiendo esta transmisión. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu bendición esté sobre nuestras vidas y sobre la obra de nuestras manos en esta semana que inicia. Señor, que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, sea de palabra o de hecho, sea para tu honra, sea para tu gloria, sea, Señor, testimonio de lo que tú eres y de lo que tú haces en nuestras vidas y de lo que tú también deseas hacer en las vidas de los demás. A tu nombre, Señor, sea siempre la honra y la gloria por siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.